Bien, buenas. Vamos a continuar hoy con el tema momento lineal. La clase pasada habíamos descrito un poco la situación de un sistema de partículas y de lo importante que era para nosotros definir lo que entendemos como sistema. Definir un sistema nos va a permitir a nosotros clasificar las interacciones, las fuerzas, entre internas y externas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, volviendo rápidamente a la situación anterior, si yo voy a constituir mi conjunto de partículas con 4 masas, voy a definir una bolsa sistema que defina todo lo que está por fuera y todo lo que queda circunscripto a la interacción entre las mismas. Vamos a ver, como decíamos, que esas fuerzas, como estamos viendo allí en azul, son las internas, las que se hacen las partículas entre sí, ya sea por la acción de una tensión, de un resorte, lo que ustedes quieran definir allí, y obviamente va a estar presente todo aquello que provenga desde el exterior, como por ejemplo puede ser allí representado en rosado, la acción de la fuerza del viento, si es vertical hacia abajo puede llegar a ser el peso, lo que ustedes quieran. Lo interesante de hacer eso es que ustedes pueden plantear el balance de todas las fuerzas para cada una de las masas individuales y teniendo en cuenta que vamos a tener una fuerza externa por masa y 3 fuerzas más, las azules, correspondientes a las interacciones internas, vamos a repetir ese procedimiento para cada una de las 4 masas y bueno, lo que nos vamos a encontrar es que si esas fuerzas de interacción son newtonianas, es decir, cumplen con la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, para cada fuerza existente va a existir otra de igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto aplicado en masas distintas. Simplemente a modo de ejemplo, la fuerza que la masa 2 le ejerce a 1 va a ser igual y opuesta a la fuerza que la masa 2 recibe de la masa 1. Por lo tanto, la F1,2 y la F2,1 se van a anular, la F1,3 con la 3,1 se va a anular y así sucesivamente. Entonces, todo aquello que queda dentro de mi sistema, de alguna manera se va a anular y lo único que va a sobrevivir es lo que provenga desde el exterior. Así que bueno, de alguna manera eso nos simplifica la situación porque nos dice que como conjunto a estas partículas, lo único que a mí me va a importar entender del conjunto es todo lo que provenga desde el exterior, el agente externo. Siempre y cuando, obviamente, esas fuerzas de interacción interna sean newtonianas, que en la amplia mayoría de los casos lo es. Así que bueno, si ese es el caso, entonces el momento lineal de mi sistema, del conjunto de masas, es una constante de movimiento. En ausencia de fuerzas externas, entonces yo, por ejemplo, agarro 4 masitas unidas por resorte, voy al espacio exterior y las suelto así nomás. Habrán fuerzas internas, pero al estar en el exterior vamos a ver que el efecto de la fuerza gravitatoria, por ejemplo, o la viscosidad se va de alguna manera a despreciar. Vamos a tener que mi sistema no va a estar sometido a ningún agente externo, entonces la constante de movimiento lineal de alguna manera va a permanecer invariante a lo largo del tiempo. Las masas se irán moviendo como se les antoje mover, pero en el conjunto van a describir un movimiento rectilíneo uniforme. Eso fue lo que habíamos terminado de ver la clase pasada, con un corolario muy particular, que es que el momento lineal del universo debe permanecer constante también, porque si entiendo como universo todo aquello que yo conozco, no hay nada más allá del universo, entonces no hay nada por fuera del universo que pueda ejercer una fuerza en mi sistema, y si eso es así, entonces el P total de todo el universo que yo conozco debe permanecer constante. Así que bueno, simplemente una cuestión de simetría y un ejemplo particular que es muy recurrente en física y es muy importante en química, es que este tipo de balances de energía y de momento lineal son muy importantes, por ejemplo, para el descubrimiento de nuevas partículas, atómicas o subatómicas. Por ejemplo, explica la existencia o el descubrimiento del neutrino, que vamos a ver ahora cómo funciona. Imagina este experimento. En este experimento tenemos la interacción de un electrón con un positrón. El positrón es una partícula que en vez de tener carga negativa como el electrón tiene carga positiva. Tiene la misma masa.
es el par antipartícula del electrón. ¿Qué ocurre cuando materia se encuentran con antimateria? Se aniquilan. Pero, bueno, por todo lo que vimos hoy, hay ciertas reglas que se tienen que mantener. Por ejemplo, la conservación de la energía en ausencia de fuerzas no conservativas. O la conservación del momento lineal en ausencia de agente que puede llegar a provocar fuerza externa. Entonces, simplemente hago este experimento en el espacio exterior. Tengo un electrón que se encuentra con un positrón, con momentos lineales perfectamente equiparados. Bueno, uno dice, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, van a chocar y lo que se va a producir es que se va a generar energía y se va a liberar un fotón con cierta energía, que está representado allí como H, que es la constante de Planck, y no es el número de onda. Bueno, la pregunta es, ¿eso es así? Bueno, que se genera energía, que se van a liberar fotones, eso es un hecho, pero ¿qué está pasando acá? Hay que tener presente que, como decíamos la clase anterior, el momento lineal se define perfectamente para partículas clásicas como masa por velocidad, pero también, gracias a la relación de de Broglie, que ustedes lo han visto en general, ¿verdad? La dualidad onda-partícula, todo aquello que no tenga masa y sea un fotón también va a definir momento lineal. Se calcula en particular como la constante de Planck por la frecuencia dividido la velocidad de la luz o como h sobre lambda. Entonces, está la situación dada. Tengo por un lado el electrón con carga negativa que se mueve con velocidad v hacia allá. Tengo por otro lado el positrón que tiene exactamente la misma masa. Y bueno, hago que choque en esta dirección. El P total a lo largo de este eje, el eje X por ejemplo, me queda más la masa del electrón por la velocidad, menos la masa del electrón, que es la del positrón, también igual, por su velocidad. Esto obviamente se va a anular, ¿no? Yo sé que por la relación de de Broglie, todo fotón que tenga cierta longitud de onda, esto va a tener esta energía, el momento lineal de un fotón módulo se calcula como la constante de Planck dividido la longitud de onda, h sobre lambda, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con eso? Que si se genera un fotón, va a haber momento lineal final, ¿no? El P inicial es 0 y el P final es 0. Si solamente tengo un fotón, voy a tener un P no nulo en cualquier dirección. Entonces, si se genera un fotón, no se estaría conservando el momento lineal, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona esto? En vez de generarse un fotón, se generan dos fotones. Uno en esa dirección y otro en otra, diametralmente opuesta. De esa forma, el momento lineal de uno se va a anular con el del otro, ¿no? En términos de energía, la energía inicial era 2 veces un medio de la masa del electrón, que es igual a la del positrón, por su velocidad al cuadrado, y esto tiene que ser igual a la energía final, que es igual a 2 veces h por nu. Así que por reglas de simetría no se puede generar un fotón, se tiene que generar dos para que se conserve el momento lineal. ¿Está bien? Eso es lo que tienen allí en las transparencias, así que la situación que se da es la de abajo, ¿está? Y bueno, cuando un neutrón se descompone en un protón y un electrón, y uno hace el balance de energía y el balance de momento lineal, los primeros experimentos que se hacían que se llama una cámara de burbujas. Una cámara de burbujas es una cámara con una presión de vapor saturada, en la cual se hace un experimento con partículas, y estas partículas cuando salen eyectadas se van moviendo a través de esa camarita, y entonces van haciendo
cohesionar esas gotitas dibujando líneas, ¿no? De la manera más simple y artesanal, en cierta manera, de ver el trayecto de partículas, ¿no? En aquella época no existían los aceleradores de hadrones, ni mucho menos, ¿no? Con los detectores que vemos dónde van a parar las partículas y qué energía tienen, ¿no? Pero bueno, ha sido siempre un poco la lógica de todo esto, ¿no? Agarrar una partícula, darle con un martillo muy grande, darle mucha energía, ver cómo se rompe y ver qué es lo que hay adentro. Es así. Y procurar que se cumplan los balances que conocemos, energía y momento lineal. Cuando uno hace este balance de momento lineal del neutrón que se separa en protón y electrón, uno planteaba la conservación de P y no se cumplía. Había siempre un desbalance sistemático que hacía que el momento lineal no fuese constante. ¿Eso qué motivó? Que bueno, aparezca un físico teórico que diga, bueno, voy a postular una partícula que tenga tanta energía, que va a ser la diferencia entre protón y electrón respecto al neutrón inicial, y a su vez va a cumplir una determinada regla particular. ¿Por qué? Porque cuando se rompen vemos que el momento lineal no se conserva. Entonces le asignamos a este un cierto momento lineal para que conserve el balance. Entonces, buscando esas pequeñas no conservaciones de energía y de momento lineal, yo puedo empezar a generar partículas que tengan determinadas propiedades. Eso se hace con balances de carga, se hace con balances de color, de sabor, que las partículas tienen. Otras propiedades físicas con sus simetrías que quedan obviamente por fuera de un curso de mecánica. Así que bueno, romper y procurar que se conserve el momento lineal, que se conserve la energía o algún otro tipo de propiedad como la carga, sabor, extrañeza y demás, es justamente la forma en la cual entendemos el comportamiento de la materia de la forma más intrínseca. ¿Está? Así que bueno, este es un ejemplo. El momento lineal nos ayuda a descubrir el neutrino. Y eso es muy importante a nivel, obviamente, de física atómica y ni que hablar de química y de radioquímica. Bien. Dicho eso, entonces, con ese ejemplo bastante particular, vamos a avanzar un poco más acerca de uno de los conceptos más importantes que tiene la mecánica para describir el sistema de muchas partículas, que es el centro de masa. Todo va justamente a lo que decíamos al principio, tratar de simplificar nuestro problema. Cuando yo tengo muchas partículas, hoy hablábamos de 4, pero imaginen una nube, o uno cuando ve una nube moverse dice, sí, hay mucho viento porque las nubes se mueven bastante rápido, pero ¿qué vemos de la nube? Vemos una punta, vemos un cristalito de hielo, de polvo, vemos algo ahí en el medio, ¿no? Que más o menos parece permanecer constante. Muchas veces eso nosotros lo atribuimos a un punto representativo de un sistema muy numeroso de partículas. Eso en física tiene nombre propio y se llama centro de masa. No es ni más ni menos que un promedio ponderado que de alguna manera me describe el punto geométrico de mi sistema, al cual le voy a ir a cargar todo lo que para mí es relevante, que dijimos hoy, que es, por ejemplo, el accionar de las fuerzas externas. Después va a haber reacomodos internos, obviamente, ni que hablar, pero bueno, si yo quiero describir un sistema de muchas partículas, la manera más simple de llevar eso a la práctica es simplificándolo, asignándole un punto geométrico que no necesariamente es real, no necesariamente en ese punto tiene que haber masa, simplemente es un lugar de la nube que yo miro que describe un determinado movimiento. ¿Cómo se generaliza su cálculo? Simplemente lo vamos a postular, se plantea de esta forma, es una sumatoria ponderada en masa, ¿no? Masa por posición vectorial dividido masa total. ¿Ah? Y esa es la manera en la cual nosotros la vamos a calcular. Centro de masa. En términos vectoriales, la posición del centro de masa entonces es la sumatoria de todos los MI por RI vectorial de igual 1 hasta n, dividido la sumatoria de todos los MI también de igual 1 hasta n. La sumatoria de todas las masas, obviamente el denominador hace referencia a la masa total del sistema, ¿no? Así que una manera alternativa de plantearlo sería de esta forma. MI por RI de igual 1 hasta n dividido la masa total. ¿De acuerdo? Eso es vectorial. Si yo luego lo quiero plantear en términos un poquito más geométricos para un determinado sistema de ejes, ¿tá? O sea, yo voy a tener un eje X, un eje Y, acá una cierta partícula Y, este va a tener su RI, ¿tá?
Pero eso a su vez va a definir coordenadas. Vamos a hablar de la coordenada xy y de la coordenada y sub i, ¿no? De forma de que yo eventualmente pueda plantear el R centro de masa vectorial, ¿no?, como la posición x del centro de masa más la posición y del centro de masa, ¿no? Es un vector, después yo me apoyo en un marco de referencia con unos ejes cartesianos, por ejemplo cartesianos, y nada. Después generalizo estas expresiones. Digo que el x centro de masa no es ni más ni menos que la sumatoria de igual 1 hasta n de la productoria de los mi por xy dividido la masa total, ¿tá? Y lo mismo con el y centro de masa. No es ni más ni menos que la sumatoria de igual 1 hasta n del producto de los mi por i sub i dividido m total. ¿Se entiende? Componente a componente. Ponderamos los x para el x centro de masa, ponderamos los y para el y centro de masa, y luego simplemente me dedico a plantear el R centro de masa vectorial. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un poquito más adelante un par de ejemplos en este sentido. Bueno, la pregunta es, ¿qué me trae a colación el concepto de R centro de masa? Bueno, para entender el R centro de masa, analicemos su cinemática, ¿no? Cómo es su velocidad y cómo es su aceleración. Así que lo primero que vamos a hacer es definir la velocidad del centro de masa, que no sería ni más ni menos que la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. ¿Está bien? Esa derivada ahora se la tengo que aplicar a la expresión que acabo de hallar, ¿no? O de postular, mejor dicho. Es la derivada de la sumatoria de los productos de mi por ri, ¿está? No voy a poner de igual 1 hasta n para no cargar acá la pizarra. Ya sé que el denominador era la sumatoria de los mi, o sea, la sumatoria de todas las masas, que le voy a llamar m total, ¿está? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Esto es un cociente y una suma. Este cociente es una constante, en principio si la masa del sistema no cambia, ¿tá? Así que lo voy a sacar por afuera de esa derivada. Me va a quedar 1 sobre la masa total, ¿tá? Y me va a quedar la derivada, ¿sí?, con respecto al tiempo, de la sumatoria de los mi por ri. ¿Tá? La derivada de una suma, ¿qué es? La suma de las derivadas, ¿no? Voy a meter la derivada para dentro de cada uno de sus sumandos y voy a tener que derivar todos los m1r1, m2r2, m3r3 y así sucesivamente, ¿tá? Así que, simplemente reacomodando un poco, B centro de masa va a ser igual a 1 sobre la masa total por la sumatoria de la derivada con respecto al tiempo de los productos mi por ri. ¿Sí? De vuelta, esta sumatoria de igual 1 hasta n. Pero cada partícula tiene su masa, y si cada partícula no cambia su entidad, esta masa obviamente es constante en el tiempo. Por lo tanto, respecto a esa derivada puede salir para afuera. Con lo cual, esto me va a quedar 1 sobre la masa total por la sumatoria del producto de la masa por la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? De vuelta, de igual 1 hasta n. ¿Bien? ¿Y qué es la derivada de Ri respecto al tiempo? Esto. La velocidad de cada partícula, ¿no? Las de I. Por lo tanto, primero que nada, desde el punto de vista de la expresión, el B centro de masa no es ni más ni menos que la sumatoria de igual 1 hasta n de los productos m y bi sobre m total. Así que no es ni más ni menos que los promedios ponderados de las velocidades, ¿tá? Lo cual es obviamente
una consecuencia bastante trivial. ¿Por qué? Porque el X centro de masa o el R centro de masa era el promedio ponderado de las posiciones. La B centro de masa, entonces no es muy loco pensar que es el promedio ponderado de las velocidades. ¿Está bien? Eso respecto al punto de vista de la velocidad en términos cinéticos. Ahora vamos a lo más físico. ¿Qué es la sumatoria de todos los MI BI? ¿Qué es MI por BI? Masa por velocidad. ¿Qué es? P, momento lineal de cada partícula, ¿no? Así que esto que está acá no es ni más ni menos que la sumatoria de igual 1 hasta n de todos los PI. Momento lineal, ¿no? PI es igual a MI por BI. ¿Sí? Dividido en total. ¿Y la sumatoria de todos los PI qué es? Es el momento lineal total de mi sistema. El sistema que es n dependiente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que el P total de mi sistema, en vez de escribirlo como la sumatoria de todos los I, ¿no?, de igual 1 hasta n, de los MI por BI, se puede escribir de una forma alternativa. Esa forma alternativa es el producto de M total por B centro de masa. ¿Se entiende la idea? Yo tengo la partícula 1, la 2, la 3, la 4. Cada uno con sus velocidades. B1, B2, B4, B3. En vez de simplemente sumar para este sistema cada uno de esos M por B, yo puedo identificar el centro de masa, conocer su B centro de masa y decir que el P total es simplemente la masa total multiplicado por esa velocidad, ¿no? Identificar ese punto geométrico al cual yo le puedo calcular su velocidad promedio ponderado, ¿está? Si tengo ese valor, simplemente lo multiplico por la masa total y hallo el P total, ¿está? Son dos alternativas de plantear exactamente lo mismo, ¿no? ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. Siguiendo con el mismo concepto, definimos posición de centro de masa, operamos para hallar la velocidad del centro de masa cinemáticamente hablando, tomamos su derivada, interpretamos la forma en la cual opera el centro de masa. Así como hicimos de posición a velocidad, ahora lo que les propongo es hallar la aceleración del centro de masa. ¿Qué es la aceleración del centro de masa? Cinemáticamente hablando, es la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo. ¿Qué habíamos dicho que era la velocidad del centro de masa? Era la sumatoria de todos los MI por BI, ¿está?, dividido la masa total. Por analogía, los pasos que hicimos hoy siguen siendo válidos, la masa total es constante, va para afuera, ¿está? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Me va a quedar la derivada de MI por BI, pero, de vuelta, MI es constante en el tiempo. Por lo tanto, esto se va a convertir en simplemente la suma de los productos MI por la derivada de BI con respecto al tiempo. ¿Está? Todo esto, de vuelta, de igual 1 hasta n. ¿Qué es la derivada de BI con respecto al tiempo? La aceleración, ¿no? La aceleración de cada partícula. Conclusión, de vuelta, del punto de vista operativo,
La aceleración del centro de masa no es ni más ni menos que la sumatoria de los productos promedio ponderado, masa por aceleración, dividido en la masa total, ¿no? De igual 1 hasta n. Y ahora la interpretación física. ¿Qué es la sumatoria de todos los m por a? Es la masa por aceleración total, ¿verdad? Que por segunda ley de Newton es la fuerza neta, la fuerza total en mi sistema. Así que esto es la fuerza total o neta dividido la masa total. Entonces, de vuelta, y reinterpretando lo que estamos diciendo, es que la fuerza total de un sistema es igual a la masa total por la aceleración de ¿quién? De ese punto que los representa a todos, el punto más democrático, el centro de masa. De la misma manera que lo hicimos para el P total. ¿Qué es P? Masa por velocidad. Ah, pero hay muchas partículas. Bueno, si lo quiero escribir simplemente con un solo término, tomo la masa que representa mejor a todas, es la suma. Y lo multiplico por la velocidad que representa mejor a todas las velocidades. ¿Cuál es esa velocidad? La del centro de masa. ¿Y cómo se calcula? Como los productos masa por velocidad dividido masa total. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Eso es lo que ustedes tienen desarrollado ahí en las transparencias, ¿está? De esa forma, para B centro de masa y para, como estamos viendo acá, la aceleración del centro de masa, ¿está? Yo les mostraba el lunes, un par de ejemplos, ¿está? Acá tenemos una especie de flipper, que en realidad son dos masitas, una azul y una roja, que están apretadas por un resorte, ¿está? Yo aprieto ahí. Es un sistema de muchas partículas, dos, es más que una, ¿no? Pero fíjense el movimiento que tiene. Movimiento oscilatorio, 2 grados de libertad, lo vamos a analizar analíticamente en la penúltima bolilla del curso, ¿tá? Pero ahora simplemente lo quiero analizar desde este punto de vista, desde el centro de masa. Habíamos visto la clase pasada, ¿verdad?, que esta situación es en realidad interesante, porque si yo tengo estas dos masas que están unidas por un resorte, imaginen que hay un piso que no tiene rozamiento, por lo tanto la única fuerza a lo largo del eje X que puede aparecer es la fuerza elástica. Si yo tomo como sistema el conjunto de las dos, ¿cuánto vale la fuerza total al sistema? La sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Pero la fuerza elástica es una fuerza interna. Al sistema se anula. Entonces no hay fuerza externa. Peso y normal se anulan, no hay rozamiento. Entonces la fuerza externa, que es igual a la total, para el sistema, vale 0. Entonces, como masa por aceleración del centro de masa es fuerza total, y esto es igual a 0, la conclusión es que la aceleración del centro de masa es nula. El punto que está allí en el medio, que vamos a llamar centro de masa, va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. Ah, pero ahí hay dos masitas que se están moviendo y están haciendo un movimiento oscilatorio, están aceleradas. La masa 1 está acelerada y la masa 2 está acelerada, ¿no? Yo hago el diagrama de cuerpo libre para la 1 y veo fuerza elástica. Hago diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y veo fuerza elástica. ¿Están aceleradas? Sí. Ahora, ¿el conjunto está acelerado? No. Esos movimientos internos complejos se simplifican. Yo simplemente voy a mirar el centro de masa y ¿qué va a describir el centro de masa? Una mRU.
movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, esto es la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Y si es igual a 0, es decir, la velocidad del centro de masa es una constante. Y por eso digo que va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Eso lo decimos en el papel, pero cuando voy a la simulación, miren el movimiento, ¿no? De vuelta. Aprieto las dos masas, estas van a estar oscilando, acelera, se detiene, queda quieto, acelera, se detiene y viceversa. Esperen que tuve la maravillosa idea de tocar la pantalla que es táctil o cuasi táctil. Bueno. Ahí va. Queda quieto, la azul luego acelera, ahí, después se queda quieta, después acelera, la roja lo mismo, ¿no? Va hacia atrás, va para adelante, pero miren ahora el punto negro, que es el centro de masa. Si se abstraen un poquito del movimiento de la masa roja y la masa azul, fíjense qué trayectoria hace. Siempre uniforme. Avanza la misma cantidad en X para cualquier intervalo de tiempo, ¿no? Se mueve con un MRU, ¿no? De hecho, si van arriba, ahí estamos viendo la trayectoria X o Y, lo que quieran, en función del tiempo. Mientras cada una de las masas por su lado sufren fenómenos de aceleración y desaceleración, el centro de masa, el punto que los representa a todos, simplemente escribe un MRU. ¿Tá? Entonces me simplifica la situación. Porque al centro de masa, ¿qué es lo que le importa? El agente externo. No le importa la fuerza interna que el sistema tenga. Que obviamente ella le hace el movimiento. Pero yo lo que quiero hacer con estos balances es simplemente simplificar la situación y poder sacar información de una forma un poquito más simple y directa. ¿Está? ¿Está bien? ¿Se entiende? Estoy simplificando las situaciones. Sí. Para el centro de masa, entonces, tenemos que hallarlo por la ecuación esa Sí. de X y de Y, o sea. Exacto. Y después, exacto, por separado. A veces, como en este caso, el movimiento queda en un solo eje, entonces simplemente vas a trabajar con el X centro de masa porque es el único lugar donde vas a tener posición de las masas. En el eje Y es 0 y en el eje Z también. Por eso, dependiendo del movimiento, como siempre decimos, va a la elección de nuestro eje. Cuanto más simple sea esa elección de ejes, más fácil luego va a ser el tratamiento matemático. Bueno, esto es un ejemplo típico que siempre es recurrente. Imaginen que usted está en un lago helado, representado en celeste. Hay un tablón que está pintado en amarillo y ustedes están arriba, caminando arriba del tablón. ¿Qué pasa? ¿Se puede mover? Si yo avanzo hacia la derecha de ustedes, ¿qué va a pasar con el tablón? ¿Se va a quedar quieto el tablón respecto al piso? Se va a ir para la izquierda. ¿Por qué? Ahora lo vamos a analizar en términos dinámicos, pero simplemente ahora hagamos lo que hicimos hoy. Ustedes son la pelotita gris, el tablón es el plano amarillo, el plano horizontal, ¿está? Si no hay ningún agente externo, ¿por qué? Porque el rozamiento con el piso es nulo, lo desprecio. Yo camino gracias al tablón, digamos, respecto al tablón, gracias a que existe un rozamiento con el piso, ¿está? Pero el caminar sobre el tablón va a generar pares internos de fuerza de rozamiento que cumplen con la tercera ley de Newton. Entonces, lo importante es que más allá de esa cuestión interna de cómo son las fuerzas, yo miro el conjunto gris y amarillo, no hay agente externo. Por lo tanto,
Si nos movemos a la derecha, el tablón va para la izquierda. Si me muevo para la izquierda, el tablón va para la derecha. ¿Y cómo está el centro de masa siempre? Quieto. Porque si no se movía antes, no se va a mover después. ¿Sí? Entonces, sea cual sea mi movimiento, o digo que el centro de masa debe permanecer quieto y el sistema debe compensar esos movimientos, o simplemente lo analizo desde el punto de vista de la dinámica, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Otro ejemplo es un problema que 2×3 aparece en parciales y exámenes, que es arriba de un tablón yo tiro una pelotita, disparo un proyectil. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando yo dispare el proyectil, él va a caer. Pero la distancia que avanza respecto al tablón va a depender justamente de que el centro de masa permanezca quieto, porque cuando yo tiro, empujo una pelota para que salga como un proyectil, yo tuve que justamente estirar mis brazos. Estirar mis brazos implicó hacer fuerza interna con mis músculos. Al mover mis músculos yo moví también la fuerza normal que hago respecto al piso. ¿Qué me hace la normal y el rozamiento respecto al piso? El tablón. Entonces yo voy a mover el tablón. ¿Ah? Si nos vamos a poner a jugar al vóley arriba de un tablón, arriba de una superficie helada, no digo que vaya a ser imposible, pero va a estar complicado, ¿verdad? Porque el tablón se va a mover. ¿Ah? Entonces yo genero un movimiento hacia una determinada dirección y el tablón se va a tener que mover para el otro. ¿Por qué? Porque acá la masita puntual roja y el tablón amarillo forman parte del mismo sistema. Y al haber ausencia de fuerza externa, entonces necesariamente el centro de masa tiene que ser constante. Entonces, si algo se mueve hacia la izquierda, el sistema va a tener que compensar moviendo lo que queda para la izquierda. Y de esa manera el centro de masa permanece en posición invariada. ¿Está bien? Eso que dije en el aire lo vamos a pasar muy rapidito a ecuaciones. Sistema aislado. Piso con rozamiento nulo. Tengo el tablón y tengo la persona que camina. ¿Tá? Cuando ustedes caminan para moverse hacia la derecha de ustedes, de cuenta piensen en sus pies, ¿verdad? Lo habíamos hablado cuando tratamos el tema dinámica. Yo apoyo el pie en el piso y hago fuerza ¿para dónde? Si me quiero mover para allá. Para atrás, ¿no? Hago así. Apoyo el pie y hago fuerza para atrás para yo poderme mover para adelante. ¿Está bien? Entonces, al hacer fuerza para atrás, fuerza estática, yo aplico en el tablón una fuerza de rozamiento estática hacia la izquierda. Por acción y reacción, el tablón reacciona, aplica en mí una fuerza de igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto en mi cuerpo. ¿Tá? Bueno, en el pie, pero bueno, yo lo dibujo ahí en mi centro de masa. ¿Está bien? O sea, yo camino gracias al rozamiento y al principio de acción y reacción. Hago fuerza en el piso, saco de él la reacción para que a mí me empuje en el sentido opuesto. ¿Está bien? Entonces yo cuando camino en el tablón acelero. El tablón cuando recibe de mí el rozamiento acelera. Pero si esto yo lo pongo dentro de una bolsa, la bolsa del sistema, la que venimos trabajando conceptualmente, ¿tá? ¿Cuánto es la fuerza neta que actúa en el sistema? 0. Así que la sumatoria de todas las fuerzas en mi sistema, la fuerza total es 0. ¿Esto qué hace? Que la masa, por la aceleración del centro de masa, ¿verdad?, sea 0, lo mismo que planteamos hoy. Para que esto sea 0, entonces la derivada de la velocidad del centro de masa, que es la aceleración, es 0, implica que la velocidad del centro de masa sea una constante. ¿Está bien? Así que si yo dibujo el centro de masa, que va a estar, yo qué sé, por acá, tiene que tener una velocidad constante. Si en particular la velocidad del centro de masa al inicio, a t igual 0,
es 0, porque me queda la masa de la persona por la velocidad de la persona, más la masa del tablón por la velocidad del tablón, dividido la masa del tablón más la persona. Y persona y tablón estaban en reposo. ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa inicial? 0, ¿no? Pero como tiene que ser constante, esto tiene que ser 0 para todo tiempo t. Es constante, es inicialmente 0. Entonces no importa lo que haga, yo salto para allá, el tablón se mueve para la derecha, yo voy a la derecha, se mueve para la izquierda y el centro de masa siempre va a estar quieto. ¿Está claro? Que es un poco lo que me estaba reflejando, ¿verdad?, la simulación. Esto, ¿no? Esta simulación. Ahora, si por algún motivo alguien tira un tablón, como una especie de tablón de surf sobre un hielo, esto en superficie helada, ya está andando, yo me subo arriba de él, ¿está? Ahora inicialmente el tablón se movía, tenía velocidad. Y ahora yo me paro respecto a él. Esta expresión que acabo de plantear hoy, esta, me dice que el B es constante. Pero tener velocidad del centro de masa constante implica que pueda ser 0 o que pueda ser otro valor. ¿Está? Todo va a depender de la condición inicial. Acá en la simulación me muestra qué es lo que pasa si ahora le doy la posibilidad al tablón de que se mueva, ¿no? Si el tablón por algún motivo ya tenía cierta velocidad y la persona también, eso tiene que quedar quieto en términos de centro de masa. Podrán tener cambios de velocidades, lo que ustedes quieran, pero la velocidad del centro de masa, como van viendo allí, va a permanecer constante. El caso anterior fue un caso particular de este. B centro de masa constante igual a 0. Este es un caso de velocidad de centro de masa constante con velocidad distinta de 0. ¿Está bien? Entonces, si entran en el detalle de cómo es la fuerza, si hay un resorte, si es fuerza estática, si va para adelante, si va para atrás, si yo simplifico la situación, para mí es un gran punto, el centro de masa que lo representa todo, que simplemente va a seguir teniendo un MRU común y corriente como el que veníamos trabajando con masas puntuales o como sistemas de una sola partícula. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces van a ver en el práctico, van a ver en los ejercicios de taller, luego del primer control, porque este tema va para el segundo control, que a veces una persona va caminando en el tablón, llega a su esquina y quiere saltar para llegar a tierra, ¿no? Me paro en un bote y el problema es que el bote está en el agua, puedo considerar más o menos que el rozamiento es despreciable. Entonces cuando yo camino de una punta a la otra del bote, ¿qué va a pasar con el bote? El bote se va a desplazar en sentido opuesto. Entonces cuando llego al borde, no estoy en tierra. Se va a haber generado una separación y a partir de allí tengo que hacer un movimiento de proyectil y saltar para poder llegar justamente al extremo. ¿Cómo saber cuánto se corrió el bote para un lado y para otro? Sin hacer cuentas complicadas a nivel de cinemática. Nada, el centro de masa es constante. Entonces simplemente puedo hacer el cálculo, aplicar esta expresión para calcular cómo va a quedar la posición de cada elemento a lo largo del tiempo, ¿no? Porque este valor necesariamente X, centro de masa, va a permanecer constante. ¿Está? Así que bueno, puedo simplificar situaciones y sabiendo que su valor es constante, bueno, calcular la posición de un cuerpo respecto a otro en términos relativos sin mayor inconveniente. ¿Está? ¿Queda más o menos clara la idea? La idea, después la vamos a trabajar en ejemplos. Vamos a avanzar ahora un poquito más en la parte operativa para poder calcular la posición del centro de masa en situaciones un poco más complejas. Así que bueno, bien, el centro de masa es interesante, es relevante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando yo lo quiero extender a un sistema un poco más complicado? Por ejemplo, una figura, que ahí nosotros lo llamamos sistema continuo. ¿Por qué continuo? Porque no tengo la capacidad de identificar elementos discretos de masa. No digo esto está hecho de pelotitas de masa, ¿no? Esto de alguna manera yo lo miro y parece un cuerpo bastante uniforme. ¿Cómo hacemos para hallar
en física o en cualquier otra situación una propiedad para una figura continua? Bueno, como hacemos siempre, lo partimos en pedacitos. Pedacitos individuales, ¿está? Con elementos infinitesimales a lo largo de cada eje, delta x horizontal, delta y vertical, y ahí sí genero yo artificialmente una discretización de los distintos elementos que hacen a la figura. ¿Bien? Para la cual, ahora no voy a tener una masa, sino que voy a tener un incremental de masa, un delta m, a lo largo de las dos direcciones. ¿Está? Y lo que hoy era simplemente sumatoria de masa por posición, ahora es sumatoria de un delta masa por posición. ¿Está bien? Así que, como hacemos siempre en física, cuando el sistema es complejo, lo partimos en pedacitos, en elementos chiquititos, a los cuales sí yo perfectamente puedo definirle una posición, puedo definirle un delta m, ¿está? Y con él, bueno, extenderlo a lo largo de toda la figura para hallar el delta más. Siempre la cuestión, en estos términos geométricos de figuras continuas, va a implicar buscar una conexión entre masa y geometría, masa y largo, masa y espesor, masa y volumen. Y eso se va a lograr gracias a la definición del concepto de densidad. ¿Qué es la densidad? Es la relación masa-volumen para un determinado cuerpo, que tiene carácter local y se puede generalizar para figuras de mayor volumen. ¿Está? Sistemas continuos, ¿está? Así que de la posición del centro de masa como la sumatoria de los MI por RI sobre la sumatoria de los MI, lo que vamos a hacer es establecer la sumatoria de delta masas por RI respecto a la sumatoria de todos los delta masas. Pero como les decía, como vinculo geometría, largo, ancho, espesor, superficie, volumen, con la masa, es a través de la definición de la densidad. La densidad de un cuerpo, como ustedes saben bien, son químicos, futuros químicos, ¿sí? Es el concepto de relación masa-volumen, que no es extendido, es un fenómeno local. Yo tengo un martillo, el martillo tiene un mango de madera que tiene una densidad, que es la densidad de la madera, y tienen, ¿verdad?, la cabeza del martillo de acero o de metal, acero, hierro dulce, ¿verdad?, que tiene una densidad bien distinta. O sea, los materiales, los compuestos tienen densidades locales diferentes. Entonces la densidad no es algo global de un cuerpo, tiene carácter individual de los puntos que las componen. Por lo tanto, yo hago el cociente de diferencial masa sobre diferencial volumen para llegar a esa cuestión. Esos pedazos, si los agrando, me lleva a los delta m sobre delta masa, y si el cuerpo es uniforme, es decir, está hecho de lo mismo, un pedazo de madera, un pedazo de hierro, solo en ese caso la densidad es constante punto a punto y esto se puede calcular como masa total sobre volumen total. ¿Está? Así que la densidad se define localmente y se puede generalizar a todo el cuerpo siempre y cuando éste sea uniforme. ¿Está bien? Por lo tanto, viendo esta relación que está acá, los delta masa que yo preciso ahí definir van a ser igual al producto de la densidad del cuerpo multiplicado por el delta volumen de cada uno de esos elementos. Esa definición me permite a mí hacer que esos diferenciales masa sean tan pequeños como yo quiero y se conviertan entonces de delta discretizables a diferenciales, llevándome a mí a la expresión que está acá, ¿verdad?, del concepto de posición del centro de masa para una figura con una cierta densidad ρ. ¿Tá? El diferencial masa, como vimos recién, se puede expresar como densidad multiplicado por diferencial volumen. Y a partir de ahora sí tengo una integral con todos los parámetros geométricos involucrados. ¿Cómo es integrar en masa? A mí Mauricio nunca me explicó integrar en masa. Me habla de integrar de volumen, diferencial volumen, en coordenada cartesiana, cilíndrica,
esférica, en los manuales me hablan de diferencial volumen, pero ¿dónde me hablan de la masa? No pasa nada. Multiplico ρ por el dB y obtengo diferencial masa. ¿Tá? O sea que necesitamos siempre en algún momento la incorporación de la densidad del objeto para poder hacer las integrales de la forma en la que estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Tá? Así que esta es la expresión más general con la que nos podemos encontrar para el cálculo de la posición del centro de masa. Porque si la figura es discreta, no hay diferenciales masa, hay masas, simplemente la sumo. Si la figura es un continuo, entonces, bueno, hay que integrar. Esa es la manera de hacerlo. ¿Ah? Así que simplemente en suma, la posición del centro de masa es igual a la integral, que es esa la sumatoria estirada, ¿verdad?, de la posición de cada uno de los elementos de mi sistema, multiplicados por ρ por diferencial volumen en la figura total del objeto, dividido la integral de dB en la figura volumen total del objeto, ¿tá? Para justamente poder definir cómo corresponde el delta M. ¿Tá? ¿Sí? La C esa significa densidad. Ρ, sí, es mi letra, es mi forma de escribir ρ, es eso. ¿Densidad? Densidad. Ρ en griego, ¿tá?, es densidad. Kilogramos por metro cúbico en sistema internacional. ¿Tá? ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que tienen allí en la transparencia? Recordando además lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad?, que tiene carácter vectorial, por lo tanto se van a tener que apoyar en un determinado sistema de ejes, acá concretamente X e Y, proyectando las coordenadas a lo largo de los mismos para hallar justamente X centro de masa e Y centro de masa. ¿No? Ese R vector corresponderá a X, en el caso de X centro de masa, la proyección del R vector corresponderá a Y cuando intentemos hallar el Y del centro de masa. ¿Está bien? Bueno, e insisto, este es el concepto más amplio y generalizable que pueden llegar a ustedes a utilizar para cualquier situación. Ya asumiendo además que el denominador, como es la sumatoria de todas las masas que hacen el sistema, siempre va a seguir siendo la masa total del cuerpo. ¿Está bien? Bien. Vamos ahora a avanzar, a ver cómo operamos con esto. Vamos a arrancar con un sistema bien simple, que es un sistema con bien elemental, dos masas discretas, M1 y M2, separados a una distancia h. A ver cómo es que se opera con el mismo. Primero que nada, y como hemos dicho siempre, lo importante, el paso cero a la hora del cálculo del centro de masa es definir el sistema de ejes coordenados con el que van a trabajar. Primero porque hay que definirlo, ¿tá? Porque es un vector y por lo tanto importa sus componentes. Segundo, porque es muy importante que ustedes sepan y se definan a ustedes mismos cuál es el origen de coordenadas con el que ustedes van a trabajar, ¿no? Porque a veces el problema, un ejercicio de control o de examen, le dice, bueno, calcule el X centro de masa. Si es un problema de desarrollo, no pasa nada. Tomen el que tomen, se les va a corregir si está bien, y si está mal, está mal. Si van a un problema, muy probablemente, de múltiple opción, ahí ya se les va a poner un eje coordenado en particular donde ya tienen el origen bien descrito. Bueno, entonces, respecto a ese marco de referencia que la letra le propone, ustedes van a tener que trabajar, ¿no? Insisto, más allá de que en algún problema ustedes le den el sistema de ejes coordenados, es importante que ustedes tengan bien claro cuál es el punto que están y el eje que están tomando como referencia. ¿Bien? Acá además está decir que si yo tengo dos masas, el punto que mejor describe geométricamente a las dos masas, ¿dónde se va a ubicar? En el medio. Entonces no me conviene tomar un eje lejos de las dos masas, ¿no? Yo sé que el centro de masa va a estar en el medio de las dos. Entonces voy a poner un eje que pase por las dos, ¿no? Estoy diciendo algo obvio, algo trivial, pero, insisto, es algo bastante importante, ¿tá? Así que simplemente para ganar generalidad me voy a alejar, me podría parar sobre la masa 1 para simplificar la cuenta, pero no lo voy a hacer,
y vamos a hallar justamente el centro de masa en esa situación. En un eje que pasa por las dos masas y un origen que está levemente desplazado hacia la izquierda de la izquierda. Ejemplos. Sistemas discretos, entonces tenemos la masa 1, tenemos la masa 2, tal como estamos viendo ahí, separadas una distancia h, y bueno, vamos a tomar, para representar las mismas, un eje X que pasa por ella. Entonces el centro de masa va a estar por acá. No sé para dónde, pero bueno, por ahí, en el medio de las dos. Entonces voy a hallar simplemente del R vector el X centro de masa, ¿verdad? Porque el Y centro de masa y el Z centro de masa va a ser 0. El X centro de masa, como este sistema es discreto, aplico la fórmula de las productorias masa por posición, va a ser M1 por X1 más M2 por X2 dividido en masa total, ¿no? X1 sería esto, X2 sería esto, ¿no? Desde el origen que tomé, tiro los vectores, X1 a la 1, X2 a la 2, ¿no? Viendo lo que está acá, según la letra, esta distancia vale B, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar M1 por B más M2 por X2, y X2 es B más H. Todo esto dividido en M1 más M2. ¿Está bien? Eso es lo que da la cuenta, ¿tá? Ahora simplemente yo puedo operar M2 por B y M2 por H. Y luego simplemente agrupar. Si hago esa cuenta, me va a quedar que X centro de masa es igual a M1 más M2 por B más M2 por H, esto dividido M1 más M2. ¿Tá? Tengo dos sumandos, ahora lo que voy a hacer es dividir con el denominador el término 1 y el término 2. ¿Tá? Voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y los voy a sumar. ¿Tá? Así que en mi primer lugar me va a quedar paréntesis por B dividido paréntesis. Se van los paréntesis, me queda B. Y en el segundo caso me va a quedar M2 por H dividido M1 más M2. ¿Ah? ¿Por qué me quedó un B sumado a un ponderado en masa-posición? Porque a mí se me antojó tomar el origen a una distancia B de M1. ¿No? ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Bueno, el centro de masa está desde B, o sea, desde M1, a una distancia M2 por H de M1 más M2. Quizás lo más práctico hubiese sido, en este ejemplo, haber tomado un origen de coordenadas ahí en la masa 1. Si hubiese tomado ese origen, ¿verdad? Me hubiese quedado M1 por 0 más M2 por H dividido M1 más M2. ¿Ah? Pero de vuelta, hay variantes porque elegí el origen en un lugar distinto. Entonces puede pasarle a ustedes que la coordenada expresada para su eje del centro de masa varíe. Va a depender del origen y orientación del eje que cada uno tomó. Geométricamente hablando, si todos dibujamos dónde nos queda calculado el centro de masa, sí, en el lugar del espacio tienen que obviamente superponerse cada uno de esos puntos. ¿Está bien? Bueno, conclusión, si tengo dos masas, el centro de masa se va a ubicar en el medio. Y de preferencia, si la masa 2 es muy grande, bueno, cuanto más grande es la masa 2 respecto a la masa M1, más hacia la masa grande se va a mover. Si las masas fuesen iguales, fíjense acá, ¿no? Si M1 y M2 fuesen M, me quedaría M por H dividido 2M, H sobre 2.
Entonces el centro de masa siempre obviamente se va a mover hacia el lado del cuerpo más masivo. Bien. Bueno, ¿cómo se hace el problema discreto ahora en dos dimensiones? Imaginen que tenemos ahora M1, M2 y ahora le agregamos una tercera masa, M3. Simplemente para ganar en tiempo, voy a plantar un sistema coordenado de forma, entre comillas, conveniente, el origen sobre una masa para que sus coordenadas x1 e y1 sean 0, entonces en la sumatoria se vayan. Y bueno, nos están pidiendo acá que calculemos cuánto vale la posición del centro de masa geométrico para este sistema bidimensional. M1 M2 M3 ahí da unos valores 3 y 4 metros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde se ubica la posición del centro de masa? ¿No? Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Se acuerdan que como es un vector, el R centro de masa dijimos que tenía en principio tres componentes, ¿no? X y Z. Acá este cuerpo está obviamente supeditado al plano XY, con lo cual vamos a tener únicamente dos componentes, el X centro de masa según el eje X y el Y centro de masa según el eje Y, ¿no? Bien. El X centro de masa que voy a hallar es con la fórmula discreta, masa por posición. Sería M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 dividido la masa total, que es M1 más M2 más M3, ¿no? ¿Cuánto vale X1 y X2? 0, ¿no? Porque estoy en el origen de coordenadas. La masa 2 está arriba, tiene un Y no nulo, pero sí tiene un X igual 0. Y el X3 vale 3, ¿no? 3 metros. Y la masa 1 era 1 kilo, 2 era 2 kilos y 3 kilos. Así que nos va a quedar que el X centro de masa es igual a 3 por 3 dividido 1 más 2 más 3, ¿no? ¿Está bien? Así que es 9 dividido 6, que es 3 dividido 2, 3 medios en el eje Y. ¿Está bien? Ahora lo que hay que hacer es lo mismo, pero con el eje Y. El Y centro de masa va a ser M1 por I1 más M2 por I2 más M3 por I3 dividido M1 más M2 más M3. ¿Ah? ¿Cuánto vale I1 e I3? 0, porque de vuelta está sobre el origen, ¿no? I2 vale 4 metros. Así que el I centro de masa no es ni más ni menos que M2 por I2 sobre M1 más M2 más M3. ¿Tá? M2 era 2, multiplicado por I2 que es 4, dividido 1 más 2 más 3. ¿No? Así que es 8 sextos. Es decir, es 4 tercios.
Y bueno, simplemente lo que tengo que hacer es ubicar luego las coordenadas. El X centro de masa es aproximadamente 1/2 de 3 medios, la mitad de 3, y el otro es 4/3, ¿no? Entonces por ahí. Este es el X centro de masa y este es el Y centro de masa, ¿no?, del objeto. Una cosa que es claro, acá al menos, es que el X centro de masa tiene que estar entre la primera masa y la última en eje X, y tiene que estar entre la primera masa y la última en el eje Y, ¿no? ¿Necesariamente el centro de masa tiene que estar dentro de un cuerpo? ¿O tiene que haber masa donde yo tenga ese cuerpo? Bueno, pensemos por ejemplo en una media circunferencia. El centro de masa de una semicircunferencia está acá, aproximadamente. No hay masa ahí, ¿no? ¿Pero tiene que haber masa? No. Es una construcción geométrica. Es un buen punto que representa a todos, pero no necesariamente sobre ese punto tiene que haber masa o algo de ese sistema. ¿Está? Queda, obviamente, como decíamos hoy, delimitado entre los extremos. Dentro de ese cuadro azul tiene que estar el centro de masa, no puede estar por fuera si no hay más masa, ni en la dirección horizontal ni en la dirección vertical. Pero dados esos límites, en cualquier lugar en el medio, y dependiendo de las masas y los volúmenes y superficies involucrados, es justamente donde se puede ubicar. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo de un trabajo en un sistema bidimensional. La complicación es que hay que hacerlo para la componente X y hay que hacerlo para la componente Y, pero nada más. Bueno, vamos a complicarla más ahora. Hablamos de circunferencia. Bueno, vamos a agarrar ahí un semicírculo de espesor E y de radio R. Calculemos el centro de masa. Ejemplo de sistema continuo. Bien. Para calcular un sistema continuo, ¿qué es lo que teníamos que hacer? La formulita discreta de masa por posición no nos sirve, ¿verdad? Vamos a tener que trabajar con la expresión de sistemas continuos, que corresponde al trabajo con la integral. El R centro de masa es igual a la integral del R de ρ por dB dividido en la masa total, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Pero antes de hacer eso, y al igual que hicimos con el caso de los problemas de ejercicios, digamos, de situaciones discretas, para poder definir el vector preciso un marco de ejes coordenados. Entonces la primera cosa que hay que hacer siempre es definir el sistema coordenado de forma conveniente de ser posible. ¿Ah? ¿Por qué de forma conveniente? Y bueno, porque si soy vivo, me voy a ahorrar muy probablemente alguna cuenta. ¿Y qué es ahorrarse una cuenta? Bueno, si yo sé más o menos por dónde va a andar el centro de masa, bueno, pasaré un eje sobre él. La pregunta es, ¿este sistema, ustedes podrían decir por dónde más o menos estaría el centro de masa? Ahí va, el compañero dijo el medio. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo, no? ¿Qué aplicó el compañero? Simetría. Si una figura simétrica, tengo dos masas iguales, en el medio de las dos dijimos hoy, ¿verdad? Está el centro de masa. Yo acá tengo una figura que es compleja, ¿está? Pero igual no quita que esta figura tenga un eje de simetría. Si hay un eje de simetría, el centro de masa va a estar sobre él, ¿está? Así que en este caso no me conviene tomar un eje lejos, me conviene tomar un sistema coordenado de esta forma. Un eje X así y un eje Y así, ¿está? Con este cero acá. De forma de que
Cuando yo hable de X de R centro de masa, voy a tener un X centro de masa en I más un Y centro de masa en I, en J, ¿no? Lo que acaba de decir el compañero es que el X centro de masa vale 0. Pero la posición del centro de masa en el eje Y va a estar en algún lugar por acá que no sé cuál es. ¿No? Que esta Y centro de masa sí es distinta de 0, ¿no? Y hay que hallarlo. ¿Está bien? Así que si hay un eje de simetría, lo uso. ¿Está? Y planto mi marco de ejes coordenados con al menos algún eje pasando por él. ¿Está bien? Eso me lleva, como decía hoy, entonces a simplemente tener que plantear que el I centro de masa es la integral del I por ρ por dB dividido la masa total. ¿Ah? Bien. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago ahora? ¿Quién es mi dB? Hoy habíamos dicho, sistema continuo, para interpretarlo bien, lo que hago es, bueno, lo parto en pedacitos, ¿sí? Para poder definir elementos infinitesimales, al cual yo, multiplicándolo por su ρ, le voy a definir una diferencial masa, ¿no? Que es lo que necesito para poner la integral. ¿Está bien? Este pedacito tiene como dimensiones un pedacito horizontal y un pedacito vertical. ¿Ah? Y este disco, yo no lo explicité, pero imaginen que tiene un determinado espesor. E. Cuando extraigo este elemento, yo lo que tengo es esto, ¿no? Es un pedacito con esta geometría. Tiene un espesor E, tiene un ancho diferencial X y tiene un ancho diferencial Y. ¿Ah? Es un paralelepípedo de dimensiones delta X, delta Y por E. Como es un paralelepípedo y yo a ello necesito hallar el volumen de un paralelepípedo, ¿qué es? Área de la base por altura. ¿Ah? El área de la base es delta X por delta Y, multiplicado por E. Así que el volumen, el diferencial del volumen de esa figura es el espesor por diferencial X por diferencial Y. ¿Está bien? Bien. Pero hay que tener presente una cosa. Yo tengo que integrar acá, teniendo en cuenta el I, la posición I, que cada uno de los elementos que yo defina deba tener. Pero fíjense que ese pedacito azul, al costado, va a tener otro pedacito azul, otro pedacito azul, otro y otro. ¿Qué característica tienen cada uno de esos pedacitos? Este y este. Que tienen el mismo I. Porque esta línea es el lugar geométrico de los puntos que están a una distancia I de la base. Entonces, en este caso, no tengo por qué tomar un pedacito tan chiquito. Simplemente puedo tomar cada una de estas tiritas que están acá. Es decir, un poco para simplificar el dibujo, si yo tengo esta semicircunferencia, esto recuerden que tiene un espesor E, así. Por lo tanto, si yo extraigo este pedacito, que tiene una altura I respecto al origen de coordenadas, ¿tá? Eso es un paralelepípedo que tiene de largo, como esto es una circunferencia, un largo X, esto es
x, y esto es x, es decir, esto tiene un largo 2x por una altura que es diferencial y que tiene un espesor que es C. Es una varillita larga. Esa varillita tiene una superficie, que es esta que está acá, que es ancho por altura. Por lo tanto, el diferencial volumen, un poquito más grande que el anterior, no es ni más ni menos que 2x por E por DI. ¿Está bien? Si puedo tomar un diferencial un poco más largo, mejor, porque me va a evitar a mí tener que integrar en esa variable. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vamos a llegar a ese punto. Para cada y hay un x. Y eso es el contorno de la figura. Así que ahora vamos a incorporar esa información cuando tenga que hacer la integral. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hacer otra cosa simple antes de lo más difícil, que es la integral. En algún lugar vamos a tener que definir esto, ¿no? La masa total. ¿Cuál es la masa total de este semicírculo? Yo, por más que haya definido la densidad como una función local de un cuerpo, decía ahí la letra densidad uniforme o cuerpo uniforme. Si el cuerpo es uniforme, ¿se acuerdan que ρ, por definición, densidad, es la derivada de la masa con el volumen? Pero si el cuerpo es uniforme, si todos los puntos tienen exactamente el mismo ρ, esto es igual a la masa total sobre volumen total. Por lo tanto, la masa total del semicírculo va a ser igual a la densidad por el volumen total del semicírculo. ¿Cuánto vale el volumen total del semicírculo? Sería el área del círculo, dividido 2, ¿no? Porque es un semicírculo, multiplicado por ¿qué? Por su altura. ¿Está bien? Sería el área de esta cara multiplicado por el espesor. Este es el volumen de la figura. Yo, simplemente para que quede claro, si este es el semicírculo, esto tiene un determinado espesor E. Esto es pi por r cuadrado dividido 2, ¿no? Porque el área del círculo entero es pi r cuadrado. ¿Está bien? Así que si multiplicamos la mitad de esa área por la altura, tengo el volumen. Y esto, como decía recién, ¿verdad? Esto es pi por r cuadrado sobre 2. ¿Está? Así que la masa total de mi figura es ρ por pi por r cuadrado sobre 2 por el espesor E. ¿Ah? ¿Bien? Entonces, tengo casi todo para enchufar en la integral, que está acá. ¿Ah? Así que el I, centro de masa, es la integral de I por ρ por el de B, que es 2x por E por DI, dividido la masa total, que es ρ por pi por r cuadrado sobre 2 por E. ¿Está bien? Y ahora, cosa que siempre conviene hacer. La densidad ahora sí. La densidad 2 y E son numeritos, ¿no? Que se dan para afuera de la integral. Así que me queda ρ por 2 por E dividido ρ por pi por r cuadrado
sobre 2 por e por la integral de x por y en dy. Sigamos haciéndolo fácil. E y e por tachativa se van. Rho y rho por tachativa se van. Este 2 que está acá abajo lo voy a pasar para arriba al numerador y me va a quedar 4 sobre pi r cuadrado. Y voy a tener que integrar esta porquería que es x por y en dy. ¿Bien? Y acá viene una pregunta que manejó el compañero recién. Dijo, dependiendo de la tira que yo elija, hay tiritas que están más arriba, ¿no? Que tienen un largo chiquitito. Hay unas en el medio que tienen un largo intermedio y están las de abajo de todo que tienen un largo mayor, ¿no? ¿Eso dónde lo aprende la integral? ¿Dónde yo le digo a la integral, ojo, mirá que abajo las tiras son más largas y arriba son más finas? Aparece acá en integraciones de más de una variable. X e y son dos variables independientes. Para cada valor de x hay un valor de y. Para cada valor de x hay un valor de y. ¿Y eso quién me lo da? El contorno de la figura. ¿Qué figura tengo ahí yo? Una circunferencia, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice a mí la relación de x y una circunferencia? X cuadrado más x cuadrado es igual a r cuadrado. Siempre en algún momento, y lo vamos a resumir ahora en un rato, tiene que aparecer la figura con la que estoy trabajando. Si tengo un triángulo, la relación entre x y y, ¿qué es? La ecuación de una recta. Si tengo acá, como en este caso, una circunferencia, bueno, tiene que aparecer la ecuación de la circunferencia. Acá el tema es que x es función de y. ¿Cómo las vinculo? Con la función del contorno de la figura. Digo, bueno, x, despejo de acá, ¿verdad? X cuadrado es igual a r cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, x es igual a más menos la raíz de r cuadrado menos y cuadrado. Pero como les decía acá, x es una función de y. X de función de y. Y de esa forma la integral no me va a quedar en función de dos variables inconexas. Va a quedar todo ahora, cuando yo sustituya, en base a una única variable que es la del eje y. ¿Verdad? Entonces no le pueden quedar la integrales en x, y, z, lo que quieran, no. Siempre le va a tener que quedar la integral en una única variable. Como unifico las variables a través del contorno de la figura. ¿Está? ¿Está bien? Con lo cual, volviendo a escribir la expresión, este 2 yo dije que lo pasaba para arriba, así que me queda 4 sobre pi r cuadrado por la integral de y por la raíz de r cuadrado menos y cuadrado de y. ¿Ah? El más menos ahora, porque puede ser tanto en esta parte como esta otra, vos tomás el que te resulte más conveniente, yo voy a tomar el positivo, para que no me quede negativo. ¿Ah? Y nada más. El tema es que vos tenés que ser coherente con tu elección. Si vos pones uno negativo, vos ya ser un y centro de masa negativo, ¿tiene significado físico? Los y positivos van para arriba, los y negativos van para abajo. Si vos informás un y negativo porque te quedó la integral así, te va a quedar acá abajo. Y eso puede ser, tenés que elegirte con el que te corresponde. Bien, falta una cosa a esa integral. ¿Qué le falta?
los límites, ¿no? Acá le tengo que decir desde dónde a dónde hay tiritas. ¿Dónde arranca la tirita número 1? En igual 0. Y después voy sumando hasta i igual r. Es del i mínimo, el menor valor de i, que en este caso es 0, al i máximo, que es r, ¿no? Y entonces, bueno, nada, a integrar. Si están en el control, van al manual, que se fotocopien, para buscar la primitiva de eso, o lo ponen en la calculadora, lo que tengan, ¿tá? Yo, acá en este caso, tenemos esta expresión que parece fea, pero no es tanto. Nos queda r cuadrado menos i cuadrado a la 3 medios dividido 3. ¿Tá? Esa es la primitiva. Así que esto es 4 sobre pi r cuadrado por r cuadrado menos i cuadrado sobre 3. Esto elevado a la 3 medios entre 0 y r. ¿Ah? Ese barro está bueno porque cuando sustituya i por r me va a quedar r cuadrado menos r cuadrado, o sea, se va a anular. Y el otro borde es igual 0, o sea, que me va a quedar r cuadrado. R cuadrado elevado a la 3 medios, ¿no? Es 2 por 3 medios. Y esa es la 3. Así que simplemente me queda r cubo. Con lo cual, el i centro de masa es 4 sobre pi r cuadrado, perdón, multiplicado por r al cubo, multiplicado por 1/3. ¿Tá? Este cuadrado se va con este cubo y me queda un r. Sí, acá lo vea simplemente, como es positivo hacia arriba, dejo simplemente eso, positivo. Sí. Así que 4r sobre 3pi. ¿Tá? 4 sobre 9 con algo, un poquito menos que un medio. ¿Tá? Entonces aproximadamente 0,4r. ¿Bien? Y todos felices. ¿Ah? Después, cuando retomemos esto, después de los parciales, vamos a ver una forma más rápida de hacer esta integral. ¿De acuerdo? Dejamos por acá. Vamos a publicar clases de consulta adicionales para la semana durante los controles. El foro va a seguir estando abierto. Y recuerden que esta semana hay obviamente taller con los temas que van para el control. Mucha suerte.